y evitar que sus historias sean olvidadas. La búsqueda de la verdad, y para eso estamos acá reunidos, es reconocer la verdad sobre lo que sucedió durante la última dictadura, que es esencial para entender las violaciones de los derechos humanos. Eso que hablamos siempre en el aula, los derechos humanos. ¿Cómo ocurrieron? Esto implica investigar y documentar. Eso es algo que siempre lo venimos hablando, pero esto es muy especial porque esta historia y de esto que venimos a hablar hoy acá tiene que ver con lo que sucedió dentro de las escuelas. Y los casos de desapariciones forzadas, torturas, asesinatos, lo cual es un paso vital para sanar las heridas del pasado. Por eso este encuentro es tan importante para todos los docentes que estamos acá. La educación y la concientización es vital, es fundamental, la memoria, la verdad y la justicia en el ámbito educativo. Al enseñar sobre estos eventos históricos, se fomenta la cultura y el respeto a los derechos humanos y se sensibiliza a las nuevas generaciones sobre los peligros de la impunidad y el autoritarismo. La construcción de la sociedad que sea más justa al enfrentar el pasado y al reconocer las injusticias cometidas. Se promueve el proceso de reconciliación social que puede contribuir a construir una sociedad más equitativa, donde se respeten los derechos humanos de todos. Pero esto no es algo, si bien venimos viendo con todas las materias lo que son los derechos humanos, lo que pasó en la época del proceso, nunca, y esto te lo digo, ahora te voy a presentar, Luis, vimos lo que con esta investigación que se armó a partir de este libro, cómo se documentó, cómo se recopiló y cómo se cuenta la historia de cada estudiante y cada docente desaparecido y lo que pasó y cómo sucedió. Esta recopilación es toda una investigación hecha por Luis Piccoli, que hoy tenemos el agrado de que estés acá entre nosotros, que vengas a contar, que vengas a hablar de este libro y a contar lo que pasó en cada uno de estos legajos. Nosotros, los docentes, tenemos legajos y tenemos un cargo y tenemos un vínculo con ustedes. Varias rompieron ese vínculo. Hoy Luis armó sus historias y vamos a seguir trabajando con este libro dentro de las aulas. Es un momento de reflexión, es un momento de contar y de indagar y habilitar la palabra. Ahora le voy a pasar el micrófono a Cecilia Leguizamón, nuestra directora. Buenas tardes. En primera instancia agradecerles que se hayan acercado a compartir con nosotros, a los directores de otras escuelas, a Raquel, que nos acompaña desde el Consejo Escolar, que ustedes estén hoy en la biblioteca de nuestra escuela compartiendo el proyecto de Luis, que tiene que ver con pensar a nuestros docentes desaparecidos bajo la dictadura militar. Vamos a entrar a mirar un poquito las biografías de esos docentes que gestaron su historia en la escuela. Por eso me parece fundamental hablar de ellos, recordarlos y pensarlos dentro de la escuela, y dentro de la escuela también en este lugar que es nuestra biblioteca. Y pensar también el sentido que tienen las palabras, lo escrito, lo dicho, lo relatado, lo contado. Y en este caso lo que Luis hace es una investigación que habla de esas biografías que pasaron por las escuelas, se está reconstruyendo desde las escuelas. Y si bien el libro es recientemente editado, porque fue impresa en septiembre, si no me equivoco, llega a mis manos por una relación de amistad que Luis tiene con mi familia. Y cuando lo leo, me parece fundamental que este año ese libro parta su camino, que seguramente va a ser un camino que va a recorrer la provincia de Buenos Aires en primera instancia, seguramente nuestra república, si Dios quiere, pero tiene que iniciar ese camino desde una escuela, desde donde se gestó. Vamos a conocer un poquito las historias de los docentes de las escuelas de nuestro querido Florencio Varela. Por eso me parecía fundamental reunirnos hoy,
que es 4 de diciembre, donde todos estamos apremiados por nuestras agendas, pero me parece que si la escuela no irrumpe el tiempo para hablar de estas cosas desde una memoria activa, entonces muchas de las cosas que suceden en la escuela pierden sentido. Otra de las cuestiones que a mí me convoca a invitarlos a compartir este libro es pensar en aquellos padres que tienen, esas familias o adultos que están en sus casas, que tienen entre 35 y 45 años y probablemente se encuentran ajenos a esta propuesta de memoria activa, por dos cuestiones. Por un lado, porque en algunos casos nuestros familiares adultos no fueron a la escuela, entonces no recibieron esa mirada de la historia, del terrorismo que atraviesa nuestra historia como república en las aulas de una escuela, como ustedes sí lo pueden hacer. Entonces, esos adultos no van a hacer eco de esa historia, pero ustedes, que son los hijos de esos adultos, sí pueden ir hoy a su casa y conversar de esto que también se aprende en la escuela y ser ustedes la memoria que active esa parte dolorosa de nuestra República Argentina que sucedió. Entonces, si hoy cuando ustedes lleguen a sus casas, comentan con sus familias qué pasó hoy en la biblioteca de la escuela, entonces mi tarea está más que lograda. Y agradecerte infinitamente, Luis, que nos hayas elegido. Sé que estás muy complicado de agenda, pero te hiciste un espacio para compartir con nosotros. Fuiste recibido en las condiciones que transcurre nuestra vida cotidiana, así es la escuela, con las dificultades en la tecnología, con los ruidos escolares, con las risas de los chicos. Así de genuinos somos y así te damos la bienvenida y te agradecemos. Gracias a ustedes. Le voy a pasar la palabra a la profesora Rodas Alejandra. Hola, buenas tardes. Acá, buenas tardes a ustedes y buenas tardes a los chicos. Estoy viendo que casi todos me conocen. Así que bueno, yo les quiero contar un poquito este contexto histórico en el cual se va a dar nuestra dictadura, ¿no? Que no es un contexto alejado del mundo, que no es un contexto alejado de Latinoamérica, sino que se dieron las condiciones o propiciaron, mejor dicho, las condiciones para que este golpe de Estado se diera en toda Latinoamérica, ¿sí? Chile, Brasil, Paraguay, Bolivia, Venezuela, todos los países latinoamericanos atravesaron en el mismo momento, o por lo menos contemporáneamente, una dictadura militar. La nuestra tiene algunos signos especiales, significativos especiales. Primero, por las explicaciones de los causales, ¿no? Siempre los que tienen el poder, la culpa es del otro, ¿sí? La culpa era del gobierno anterior, en este caso de Isabel Perón, que había heredado el poder de su esposo, de Juan Domingo Perón, que había fallecido el 1 de julio de 1974. Ella queda como presidente de la nación. Por supuesto, nadie le quita que todos acordamos en que no sabía nada de nada ella. Es más, en el transcurso que tuvo desde la muerte de su marido, haciéndose cargo de la presidencia, hasta que fue derrocada, ella estuvo muy pocos días de presidente. La mayoría del tiempo estuvo de licencia, porque no se sentía en condiciones de asumir esta responsabilidad. Por lo tanto, ese es el argumento, estamos nosotros sosteniendo este discurso de renovación, ¿sí? De la cultura. Algunas palabras le van a parecer muy conocidas porque siempre se repiten, ¿no? Queremos, decían los del proceso, volver a reorganizar el país, ¿sí? Este país debilitado, este país arrasado. Es verdad, estaba debilitado, tenía problemas económicos graves, había sufrido una devaluación que se llamó el Rodrigazo, una devaluación de casi el 100%, tenía también problemas políticos, con un ministro que estaba en esa época que se llamaba López Rega, y él creó una liga, la AAA, que era una liga anticomunista, no me acuerdo las otras antis que era, pero era todos antis,
para defender a la nación. Y uno de sus principales objetivos de esta AAA eran todos aquellos que tenían un pensamiento distinto, y sobre todo la guerrilla. Por eso no se comprende esto de que después, cuando asume o cuando se instala esta dictadura militar, su objetivo siga siendo la guerrilla, cuando la guerrilla ya casi en el 76 estaba diezmada, ¿no es cierto? Pero bueno, tenían que buscar un causal. El causal era justamente eso, estaba mal políticamente el país, estaba mal económicamente el país, entonces se instalaron. Lo primero que tuvieron que hacer es pedir, por supuesto, ya tenían el consentimiento de Estados Unidos, que tenía el bendito Plan Cóndor, por el cual los países latinoamericanos tenían que estar lejos del comunismo. Entonces Estados Unidos brindó las herramientas económicas, logísticas, como para que ocurrieran el golpe de Estado en todos estos países, en todos nuestros países latinoamericanos. Pero en realidad eso también esconde otra cosa. ¿Y qué era lo que escondía? En el mundo, Estados Unidos especialmente, Inglaterra, los bancos mundiales, tenían muchísimo dinero, tenían mucho dinero en sus arcas, fruto de una crisis que hubo del petróleo y que aumentó un montón el precio del petróleo. Entonces los petroleros pusieron su dinero en estos bancos, y estos bancos tenían ese dinero y lo tenían que prestar, porque si no, ¿cómo iban a solventar, pagarles a esta gente lo que tenían en los bancos? ¿Cómo lo tuvieron que solventar? Haciendo préstamos. De ahí vienen las deudas externas, nuestra deuda externa y la deuda externa latinoamericana. Si hubiesen sido gobiernos constitucionales, no hubiesen asumido esta deuda, que era una deuda del Estado y era una deuda privada también, porque también se pagó, por ejemplo, las deudas que tenía un señor llamado Macri, no sé si ustedes lo ubican, y su familia, se pagó la deuda de ellos, también la asumió el Estado. O sea que todo, yo siempre le digo a los chicos, en la historia todo tiene un porqué. ¿Qué es lo que hace este gobierno cuando se instala? Lo primero que tiene que hacer es terminar con el enemigo. ¿Y quiénes eran el enemigo? Todos aquellos que pensaran distintos, todas aquellas colectividades, aquellos grupos que trabajaran para la sociedad o con actividades sociales, eran los enemigos. Y entre ellos estaban no solamente sindicalistas, también había artistas, cantantes, obreros, muchísima cantidad de obreros, docentes, como ustedes van a ver, alumnos, ¿sí? Ellos eran el enemigo. Ahora, ya está, ellos son el enemigo. ¿Qué hacemos con ellos ahora? Decía esta gente del proceso. ¿Fusilarlos? No, porque ya estaba instalado para esta época el fusilamiento. Fusilarlos no, porque después iban a aparecer todas estas fosas comunes y en vista del mundo iban a quedar como crímenes de lesa humanidad. O sea, no podemos fusilarlos y hacer fosas comunes. ¿Qué hacemos con esta gente que nos molesta? Los desaparecemos. Fue una idea que surgió ahí y se armó esta idea con grupos de tarea, porque no había ningún juez que avale estas detenciones, por lo tanto eran clandestinas. Estos grupos de tareas se armaron y empezaron con listas. ¿Era sistemático? Sí. ¿Organizado? Sí. En algún lugar todavía deben estar las listas, que nunca aparecieron. ¿Cómo los desaparecemos? Bueno, los desaparecían, torturaban, cuando sacaban todo lo que querían de esas personas,
llámese información, llámese hijos, llámese como se quiera llamar, una vez que ya habían cumplido, ya habían sacado todo lo que podían de estos detenidos desaparecidos, los mataban, los enterraban, o después dijeron no, nos está ocupando mucho espacio enterrarlos. Los subían a un avión, los drogaban, los subían a un avión y cuando estaban en el mar, los largaban al océano, ¿sí? No muertos, drogados. Esta fue la forma en que encontraron este grupo de asesinos, porque no se puede decir de otra forma, la forma de deshacerse de estas personas. Pero a la misma vez el tiempo transcurría y ellos tenían que gobernar un país. ¿Cómo lo hacían? Con el neoliberalismo, ¿sí? Y esto sí les va a resultar a ustedes muy revelador. Y vieron que acá nadie innova nada, ¿eh? Acá no es que un día yo me levanté y dije, a partir de hoy voy a poner el neoliberalismo y el narcoliberalismo y todo lo que sea eso. Anarco, quise decir, no narco, anarcoliberalismo. No son ideas innovadoras mías, las copié de un lado. Entonces, la forma en que transcurrió el tiempo es con esto, con el neoliberalismo, que consistió, por ejemplo, en congelar los sueldos, ¿sí? En abrir las importaciones, empezaron a entrar artículos importados desde todas partes del mundo, se empezaron a cerrar industrias. Hubo un momento en que convenía más tener la plata en un banco y ese banco me daba réditos en lugar de poner mi propia empresa. O sea que esta situación iba cada vez empeorando para ¿quiénes? Para los habitantes, para el pueblo, para el que trabaja. Hasta que se hizo insostenible, ¿sí? Una deuda externa que sirvió para poder pagar un mundial de fútbol, y cuando ya estaba llegando el agua al cuello, ya no podían sostenerlo más, se les ocurre la guerra de Malvinas, ¿sí? Un momento histórico también muy grave para nosotros, para los jóvenes de ese momento, que termina en sí con el fin de esta dictadura, ¿sí? Llamando a elecciones. Ya era insostenible su postura, pero ya habían hecho desastre. Uno puede hacer desastre en 7 años que duró la dictadura, pero también se puede hacer desastre en 4 años. Desastre se puede hacer en cualquier momento. Este desastre nos deja una deuda externa impagable, nos dejó muchos desocupados, una sociedad diezmada, una sociedad con miedo que tuvo que resurgir nuevamente, pero también nos dejó a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo, que lucharon y que siguen luchando por reivindicar, por saber dónde están sus hijos, dónde están sus nietos. Entonces, eso es lo rescatable. Y un montón de gente que quiere saber qué pasó con sus desaparecidos, que sigue luchando. Nos dejó a ustedes, los jóvenes de hoy, que se interesan, que les gusta participar. Así que bueno, rescatemos eso, las cosas positivas, porque las cosas negativas son muchísimas. Gracias. Bueno, ahora les quiero contar un poquito, le voy a pasar un poquito el micrófono a Estefanía, que ella hizo algunos proyectos con los chicos. La verdad que nosotros acá en la escuela hacemos un montón de proyectos, pero uno de esos les tocó a ella y ella les va a comentar con respecto a esto. Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Estefanía, profesora de Historia de Sexto Primera. A lo largo del año, bueno, trabajamos un montón y hicimos la participación en 2 proyectos. Una es Futuro Memoria, que es un programa dependiente de la provincia de Buenos Aires. Se nos ocurrió pensar en materia de derechos, pero los derechos que están al alcance de los chicos, ¿no? Los que disfrutan hoy y que por ahí naturalizan, que es
algo que surgió de la nada. Como por cercanía, utilizamos el polideportivo Néstor Kirchner, que está cerca de la escuela, y así los chicos pudieron trabajar sobre el deporte como derecho. El video que ellos presentaron a través de la plataforma TikTok, como nos pedía provincia, pasó una primera instancia, no ganamos, pero la participación de los y las jóvenes nos parece que es súper importante, y más teniendo en cuenta que pudieron aprender y desnaturalizar que todo lo que tienen es porque sí. Hay una construcción, hay una historia, hay una lucha. Ese fue uno de los primeros proyectos, les gustó, participaron un montón, perdieron la vergüenza ante la cámara. Para mí fue importante que Sexto participara, que se apropie de eso, y nos lanzamos en otra aventura que fue Arte y Memoria, un concurso del Senado de la provincia de Buenos Aires, que es hablar un poco de la historia de la Noche de los Lápices con una perspectiva de género. En este caso el concurso era sobre María Claudia Falcone, y nuestra escuela tuvo el orgullo de presentar un montón de chicos y chicas, son 4, pero es un montón. Dentro de esos 4 quiero resaltar la compañera Tamara Rodríguez y Tiago Goitea, que se presentaron en la categoría de dibujo. Un hermoso dibujo hicieron, les pido un aplauso para ellos. Y tenemos 2 nenas más que han participado, una en la categoría de poema, otra en la categoría de cuento, que participaron y que no solamente eso, sino que ganaron en toda la provincia de Buenos Aires. Y me parece importante, teniendo en cuenta que la provincia es enorme y que había un montón de producciones, que nuestra escuela haya podido ganar, me parece que cabe resaltar, ¿no? Porque los chicos y las chicas se han esforzado un montón. Hoy hablábamos antes de ingresar, que lo que han hecho igual no es individual, es un trabajo colectivo. Todo lo que se fue conversando en el curso, lo que pudieron, las ideas que pudieron rescatar de los compañeros y las compañeras, lo lograron hacer en un trabajo individual, pero atrás hay un trabajo colectivo, y eso es importantísimo. Agradecer a la escuela también, que nos abre las puertas siempre a armar un montón de proyectos. En este caso, retomar el tema de los derechos humanos me parece importante, no dejar de trabajarlo. Esperemos que los chicos se lleven todas estas ideas para poder seguir investigando en casa, para las futuras universidades e institutos superiores a los que van a ir. Y ahora los voy a dejar con ellos para que les cuenten un poquito. Vamos a empezar con Azul, que nos va a leer su cuento, si se anima. Azul es de sexto segunda, del turno tarde. Azul. Está un poco nerviosa, le damos un aplauso por favor. Está bien, es Apoyo Morales. Contá ahora, sí, soy azul, como vos quieras. Organiza la lectura, como vos querés. Dale, empezar, sí. Había una vez una joven llamada Azul, la cual se encontraba cursando su último año de secundaria, con dudas, inciertos, miedo, pero sobre todo con sueños. Últimamente su vida había dado un giro drástico, ya que había comenzado a hacer cosas fuera de su zona de confort. Entre ellas, había sido convocado por su forma de escribir a hacer un cuento sobre María Claudia Falcón, lo que tomó a Azul por sorpresa, ya que poco sabía de la joven, por lo que se encargó a buscar material sobre su vida, ver videos, saber el porqué de sus acciones, tratar de entenderla como adolescente para poder plasmar su vida en papel. Todo esto le resultó increíblemente interesante a Azul, ya que ahora sabía quiénes eran los jóvenes que lucharon para hoy en día tengan el boleto secundario. Pero a pesar de toda esta información que Azul había recaudado, todavía no lograba congeniar una idea concisa para su cuento. Es así que la joven, sin darse cuenta, se había quedado dormida pensando. Se podría decir que el inconsciente le jugó uno de sus juegos, que soñó lo siguiente que voy a relatar. Iba a la escuela como de costumbre, pero todo seguía distinto de alguna forma. Al llegar, entro a clase y al pasar el tiempo nos informan de una reunión entre los estudiantes. Dirigiéndome hacia donde se encontraban los demás, veo una cara familiar. Al darme cuenta, me sorprendió, ya que se trataba de María Claudia, la cual hablaba con firmeza y transmitía nada más que inteligencia a medida que daba su opinión. Ella nos daba aliento para que sigamos luchando, no solamente por nosotros, sino para hacer una diferencia para las futuras generaciones.
Nos alentaba a no quedarnos callados, a no tener miedo por tener una opinión distinta a lo que se nos esperaba. El único deseo de María Claudia era la justicia y que no nos demos por vencidos por más difícil que sea la lucha. Porque mientras una causa nos una, nada ni nadie podría detenernos. Al despertar, la joven se dio cuenta que la realidad solo era aquella que se nos muestra como estática, pero la cual se puede mejorar con la acción. Bueno, el turno de Mía Monzón Celaya, que nos va a leer su poema. No está asustada. Buenas tardes, y vengo a leer mi poema, lastimosamente, un poquitito obligada, sinceramente, pero acá estoy. Se titula ¿Lo recuerdas? Y empieza así. Una noche, la luna llena fue la que presenció y escuchó las voces de esos lápices, llorando y diciéndole a la luz de su amigo el faro que los ayude. De esa forma, los lápices se variaron en colores brillantes y danzando su historia para que la luna con su luz estuviera orgullosa. Crearon bellas obras artísticas con sus movimientos extravagantes y canciones que resuenan en nuestras memorias. Pero cuando esos lápices dejaron de bailar, dejaron de escribir, dejaron sus colores atrás, les pretendieron arrebatar esa libertad que tanto quisieron y necesitaron, esa expresión y los colores únicos que tuvieron. Ahora con renovados colores y más fuertes, resurgimos de las cenizas que quedaron atrás, pintando y danzando con renovado honor, excelencia y elegancia, siempre resistiendo. Bueno, antes de devolver el micrófono, invitarlos a todos y a todas a repensar el ciclo lectivo que se viene, 2025. Hay un montón de proyectos educativos. Los chicos se sacaron el miedo, se sacaron la vergüenza. El trabajo es colectivo, nada es individual porque nadie se salva solo. Tenemos acá, tengo que recalcar, un gran equipo, un equipo directivo, un equipo de preceptoras increíbles, auxiliares, profes que son profes y amigos, todos y todas dispuestas siempre a ayudar, a colaborar, a hacerlos florecer cada vez más. Así que los chicos, que las chicas, que tomen la posta, que sigan luchando por los derechos y retomo, que nada se puede hacer en soledad, todo lo hacemos en colectivo. Sigan luchando. La justicia es un componente clave para reparar el daño causado de las víctimas y su familia. Esto implica no solo llevar a los responsables ante la justicia, sino también garantizar que se conozcan y se reconozcan los derechos. Esto es lo que recién hablaba la profe, de lo que hablamos siempre en la escuela, los derechos de las víctimas y que se brinde el apoyo. La justicia contribuye a prevenir futuros abusos, a establecer un presente claro sobre las consecuencias de los actos, a que se habilite la palabra en una escuela pública como esta tarde. Los relatos de la investigación de diferentes compañeros que fueron llevando a esta investigación que hizo Luis, también es justicia. Es justicia por ellos, es para conocer, es para esto que recién decía Ceci, nuestra directora, hablar, habilitar la palabra, no solamente en la escuela, porque la escuela es parte de la sociedad, pero también con la familia, en nuestras casas, con nuestros amigos en la esquina. Hablar de lo que pasó es también justicia. Sí, ahora te voy a pasar la palabra, Luis, para que puedas contarnos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Ceci. Muchas gracias a ustedes. Me encantó el encuadre que hace la profesora. Con Steffi ya estuvimos trabajando algunas otras cosas. Pregunta, ¿qué edad tienen? 17. 18.
17, 18. Capicúa, 1771. No, le pregunto esto porque cuando contaban la carta o el poema a Claudia Falcone, entonces en Varela no tenemos no tuvimos Noche de los Lápices. Sí. En Varela también tuvimos Noche de los Lápices. El problema es que no lo conocemos. Y ese es un gran problema. Han pasado desde el 76 hasta ahora 40 y pico de años y no tenemos la información de lo que pasó en Varela. Cuando la profe contaba el encuadre del golpe de Estado a nivel nacional, ¿qué pasó en la provincia de Buenos Aires? También hubo un golpe de Estado, ¿sí? También cambiaron las autoridades, también dejaron sin efecto la legislatura. ¿Y qué pasó en Varela? En nuestro distrito también se intervino el municipio, también se cerró el consejo deliberante, también se cerró el consejo escolar. Todo lo que tenía que ver con participación popular, con elección popular, todo eso se cerró. Entonces se creó la UAU, la Unidad Académica Única. Algunos que somos mayorcitos la conocimos. Y si digo la Noche de los Lápices, digo Domínguez María Teresa, 17 años, cuando la detienen y la desaparecen. ¿Muy lejos de acá? No, acá atrás, pasando la ruta. María Teresa nunca fue denunciada por la familia de la desaparición, por miedo. Por lo tanto, encontramos en un archivo de un juicio que la familia del nene, porque también tenía 17, que desaparece con ella, hace la denuncia y dice, cuando se lo llevaron estaba con María Teresa. O sea que solamente en el juicio aparece como nombrada, pero no hay juicio sobre ella. O sea, nunca se pudo hacer el juicio para investigar quiénes fueron los responsables de la desaparición. Podemos decir Correa Ramón Beato, 17 años. Este chico, en ese momento, años antes, cuando Estados Unidos define el Plan Cóndor, que es el plan de golpes de Estado en América Latina, también desde las resistencias populares empieza una discusión muy profunda, que empieza con el golpe de Estado del 55, con el derrocamiento de Perón, que es la resistencia peronista. Y en la resistencia peronista, los que querían la democracia hacían boicot, tiraban bombas. Había una resistencia a la dictadura, pero también empezó a discutirse, recuerden, que en el 59, la Revolución Cubana, 59. En el 59 se produce en Cuba la Revolución Cubana. La Revolución Cubana, ¿qué significó para América Latina en los jóvenes? Que la lucha armada era un camino. Y entonces hubieron, como en todos lados, en Varela también, compañeritos que militaban, algunos que creían que la salida era política, la otra que su lucha era gremial, y otros que su lucha era lucha armada. Digo para que sepamos que en Varela pasó lo mismo que pasó en el resto del país. Y en Varela también. Y esto aparte, yo tengo que contar, digo que yo soy familiar. Yo integro familiares decaídos en la contraofensiva montonera. Iniciamos el juicio para llevar detenido a los
que asesinaron a nuestros familiares, en el caso mío, el asesinato de Carlos Piccoli, dirigente del campo chaqueño, dirigente fundador de las ligas agrarias chaqueñas. ¿Y por qué cuento esto? Porque en ese juicio encontramos una cuenta de la CIDE donde se fue pagando todo los documentos falsos, se pagaba se daba la plata para el combustible, se pagaba para todos los que eran esa patota que debía ser, y así lo hacían, clandestinamente. En Varela también había servicios de inteligencia que denunciaron a militantes. En Varela tenemos madres de Plaza de Mayo. Tenemos madre de Plaza de Mayo, que tampoco la conocemos. No sé, hay un videíto, un chiquito, ahí está el libro Los pibes del Santa, está la película, y en la película aparece la mamá de Ángel Yula contando en un minuto, cuenta cuando ella con Eve de Bonafini pasaban por debajo de la panza de los caballos para poder entrar a Plaza de Mayo. Bueno, estas historias no las teníamos. Yo trabajé como docente 35 años en el sistema educativo y me jubilé en Varela. Y fui militante toda mi vida. Primero por los derechos humanos, por lo de Carlos, porque Carlos siempre nos dijeron que murió en combate. En el 2022, el equipo de antropología forense, ¿saben qué es el equipo de antropología forense? Es un grupo de médicos que investiga los huesos de todos los compañeros y compañeras que aparecen en fosas comunes y que desde ahí con la sangre, la extracción de sangre, pueden determinar el ADN y la comunicación familiar, digamos. Bueno, se retira el cuerpo se exhuma el cuerpo de Carlos y no murió en combate. La bala parte de 1 metro de distancia, o sea, no era que estaba combatiendo a otros, sino y aparece desde acá hacia acá, por lo tanto estaba sentado, o sea, no estaba combatiendo. Digo, cuento esto también para ver que en Varela hubieron madres de Plaza de Mayo, hubieron jóvenes militantes, la gran mayoría, docentes, nietos recuperados. Nosotros tenemos nietos recuperados en Varela. Voy a contar 2 casos solos. El caso de María Belén Rosa Taranto. María Belén, Altamiranda Taranto, Altamiranda Taranto, hoy es la responsable de Abuelas de Córdoba. Ella es secuestrada, su mamá estaba embarazada y es secuestrada en Mayol. Secuestrada su papá y su mamá, y ella nace en cautiverio en Campo de Mayo. Y se la recupera años después, es la número 88. Pero también encontramos el otro día en una escuela el caso de Estela Regiardo. Estela Regiardo era una maestra, trabajó en la escuela 24 y en la escuela 31, que se casa y se va a vivir a Estados Unidos. Extraña mucho y se vuelve con su esposo, con 2 niños, y se vuelve a vivir a la casa con la mamá. La mamá vivía en Monteagudo y Bocusi, Monteagudo y Mitre. Para los mayorcitos, ahí había un negocio que era una histórica mercería del año 40 y pico. Y entonces desde ahí, claro, desde ahí ella iba a trabajar a distintas escuelas. En la escuela técnica 2 trabajó en la 24, en la 31, pero en el medio de eso secuestran a la mamá. A Oldani, Antonia Oldani tenía 60 años.
Viene la patota, se la lleva, y Oldani no tenemos ningún dato de su militancia, como que Oldani no militaba en nada, pero lo que dicen es que en realidad estaban buscando a Quique Regiardo, al hermano de Estela, que era el hermano más chico. Quique era militante peronista, se había incorporado a Montoneros, había conocido en la Universidad de La Plata a una chica. Cuentan los compañeros que lo conocieron que el acto político que le asigna a Montonero es ir a un partido de estudiantes de La Plata, en plena dictadura, y abrir una bandera de Montoneros. Pero tenían que hacerse pasar de pareja, digamos. Bueno, y ahí es donde se ponen en pareja. Bueno, la militancia también tiene esas cosas, digamos. Se pusieron en pareja, se lo llevan, aquí que cae al otro día, ya Rosa estaba embarazada, ya estaba bastante avanzado su embarazo, de 7 meses, y la llevan detenida a La Cacha, en La Plata. En La Cacha tiene 2 niños, tiene los mellizos. Esos mellizos a ella la desaparecen y a los mellizos se lo apropia un comisario Miara. Comisario Miara, cuando lo descubren las abuelas, dispara, se va a Paraguay, y en Paraguay un juez lo hace traer. Las abuelas creen que esos niños son de otra pareja, y cuando le hacen el ADN descubren que son los Regiardo Tolosa, son los 2 chicos de acá. Ese caso es caso para los más grandes muy conocido, porque lo llevaban a los canales de televisión, lo paseaban por todos los canales, porque esos chicos de 14 años, 13, 14, 15, decían en televisión que ellos no querían ser parte de la familia biológica, porque esos eran terroristas. Y el comisario les había dicho que ellos lo habían salvado de esos padres terroristas. Eran los 90, pleno menemismo, ahí se produce el contexto de punto final, obediencia debida. Esos chicos hoy son nuestros, digamos, hoy pudieron asumir que es parte de la familia. Observación, pasaban del programa de noticiero a Susana Jiménez. Claro. O sea, pegar en programas que tuvieran masividad mediática, o sea, no sé, hasta Montinelli puede ser. Una locura. Sí, sí. Todos los medios trabajaban para eso. En Varela, yo decía, no teníamos docentes desaparecidos. Entonces un día me llama Fabiana Guerrero, que había sido secretaria general del sindicato y es la directora de curricular de primaria en la provincia. Dice, que es mi cuñada. Entonces le dice a mi esposa, pregúntale a Luis si conoce, yo vengo de una escuela en Bransen. En Bransen hay un señor, narrador popular, que narra una historia y habla de un docente desaparecido de Varela. Pregúntale si sabe algo de se me fue, bueno, ahora cuando me acuerdo del nombre le digo, de Guillermo Di Bastiano. No, entonces empiezo a preguntar a distintos compañeros investigadores, nada, nadie sabía nada. Hasta que llego a la página y veo que él es un estudiante de arquitectura de La Plata, nacido en La Plata, estudió en La Plata y desapareció en La Plata. No había nada que lo uniera a Varela. Entonces empiezo a buscar a ese narrador popular, consigo en el Facebook, lo consigo, le escribo, me contesta, le digo, che, bueno, yo quería saber si vos, digo, esa historia de dónde la sacaste. Dice, a mí me la contaron unas amigas, incluida la hermana de Guillermo.
Pero dice, hagamos una cosa, yo te doy el teléfono de ella y lo hablas con ella. Así que empecé a molestarla. Hablé bastante con ella. Me contó, me dijo sí, él trabajaba en la escuela 31 de Varela, así que ese fin de semana llamé a la inspectora, como soy viejo conocido, pude obtener teléfonos de todo y encima me contestaban. Así que llamé a bastantes y no encontramos nada, no puede ser, no encontramos nada. Entonces le digo, mirá, hagamos una cosa, ¿por qué no filmamos? Porque nosotros habíamos pensado a trabajar con los desaparecidos de Varela y asesinados de Varela con el listado de la municipalidad, que había hecho un profesor de historia, Cuco Ñañez. El listado está muy bien hecho, tenía 84 personas, pero tenía un problema, que estaba bien hecho para la municipalidad, pero no para nosotros porque estaba hecho por abecedario. ¿Sí? Por abecedario, como corresponde a la presentación a veces del Estado, digamos. Entonces yo decía, había algo que no me... ¿Cómo identificaba yo en qué lugar vivía cada uno? Así que empezamos a tomar ese listado de esos nombres, pero lo geolocalizamos. Y nos encontramos con que varios vivían en la misma dirección. Claro, y ahí empiezan a aparecer familias desaparecidas de Varela. Entonces dijimos, tenemos que filmar esto porque nuestra memoria es poca, y empezamos a filmar, a entrevistas. Y le digo a la hermana de Guillermo, ¿por qué no nos contás? Nosotros te grabamos, porque vos te vas a olvidar, no vas a querer. Me dice, ya no quiero. Yo llevo 40 y pico de años contando, porque mi mamá se murió joven, al tiempito que murió, que los desaparecieron a Guillermo. Entonces, bueno, dale, no había manera de filmarla. Hasta que un mes después, más o menos, de tantas llamadas, me dice, bueno, está bien, pero con una condición. Filmamos, pero a mí me acompañan mis amigas. Son 2. Está bien, no hay problema. Entonces estábamos filmando, y ahí ella, no sé si vamos a tener tiempo, pero ahí ella lee una carta que hace un alumno de 6º grado de la escuela 36 de Florencio Varela a su maestro que tuvo un accidente y que no volvió a la escuela. Que en realidad era lo que dijeron en la escuela, que él había tenido un accidente, que se había chocado con la moto y por eso no volvió. Y entonces, bueno, seguimos entrevistando. Bueno, ya está. Habla ella, cuenta esto. Y en un momento le digo, y bueno, ¿y vos, Adriana? Sí, dice, yo trabajaba con Guillermo en 6º B. Yo era maestra de 6º B cuando Guillermo era maestro de 6º A. Bueno, empezó a contar la historia de la escuela 36, que para nosotros era fascinante, estábamos filmando. ¿Y vos, Adriana? No, dice, yo nunca trabajé en la escuela 36, nunca trabajé con Guillermo. Ah, bueno. Pues yo trabajé con Néstor. ¿Con qué Néstor? Con Néstor Arrúa. ¿Y dónde está Néstor? No, también está desaparecido. Decía, habíamos ido por lo de Guillermo y nos veníamos con otro dato. ¿Y dónde trabajaron ustedes? En la escuela 15 de Villa del Plata. Bueno, vengo acá y me pongo a investigar. Me pasé como 3 días encerrado, creo. Y llamo a Hernán Pacheco, que es un libro que falta, después lo voy a traer. Hernán Pacheco escribió Los que no están. Es un libro que toma los juicios de la verdad. Acuérdense que en ese momento, en los 90, no había juicios. Había solamente el juicio de la verdad, que ahí se contaba, pero no se enjuiciaba a nadie. Y toma eso y hace la investigación y escribe ese libro, Los que no están. Y me dice Hernán, sí, pero ¿sabés qué está faltando acá? La historia de Mirta Gerelli. ¿Mirta Gerelli? Y digo, pero si Mirta Gerelli aparece
como nacida en Quilmes. Sí, dice, nació en Quilmes, pero en realidad vivía en Varela. Pobre, Bueno, Mirta vivía de la Municipalidad de Varela a 3 cuadras yendo hacia las vías del tren. Casi a media cuadra de las vías del tren. Nada más que su mamá ese día se descompuso y la llevaron a Quilmes. Por eso aparecen los documentos como Quilmes, pero en realidad vivió siempre en Varela. Ella hizo la primaria en la escuela 11, se terminó en la escuela secundaria en el Sagrado Corazón, se recibió de maestra ahí, normal nacional en ese momento, y empezó a estudiar en la Universidad de La Plata en arte. Ahí, digo, ¿a quién le pregunto? Entonces llamé a una vieja docente, mayor que nosotros, ahí más o menos como, no, un poquito más, Silvia Cristoferoni, y le digo, che, Silvia, el papá de Silvia había estado mucho tiempo preso en distintas circunstancias por ser parte de la resistencia peronista. Y entonces le digo, Silvia, ¿sabes algo de Mirta Gerelli? Y me dice, Mirta Gerelli era mi compañerita de juego en la niñez. Vivíamos a 2 cuadras de distancia. Íbamos a jugar juntos, pero mi papá, militante peronista, y el papá de Mirta había festejado el derrocamiento de Perón. El enfrentamiento político de esa familia impidió la relación. Entonces dejaron, no se vieron más. Mirta es la desaparecida de Varela y nosotros no teníamos registro. Hizo la primaria en la escuela número 11. En la escuela 11, la secundaria ahí, estudió en Bellas Artes. Me contacté con la directora de la carrera de Bellas Artes, que era compañera, era de la célula militante con ella. Ella con el marido, después me cuenta el marido, que es el que se salvó de Mirta, el primer marido, porque después se separa y ella se pone en pareja con otro compañero, y me dice, nosotros en la calle 9 de Julio, ahí en mi casa se conformó Cetera. ¿Cómo que se conformó Cetera? En el año 73, la responsabilidad que le asigna Montonero a los docentes que militaban en Montonero era la formación de Cetera. Esos datos no aparecían en ningún lugar. No hay archivo de eso. Entonces, digo, chiquitito, el otro día presenté en la Feria del Libro esto y una compañera le empieza a decir, estaba Silvia Almazán, la secretaria adjunta del SUTEBA de la provincia, y me contaba ayer Silvia, me dice, ¿viste que yo me senté con Corina? Sí. Bueno, Corina, cuando vos hablabas, Corina decía, yo estuve en la escuela 3 en la asamblea de constitución de Cetera Varela. Estamos hablando del año 73. Eso no tenemos ningún dato. Estamos recién ahora reconstruyendo la historia de los docentes. Sí encontré en el año 67 el pedido se conformó la Asociación de Docentes Varelenses en el año 67 con la lista de... Pero ¿saben por dónde lo encontré? Por los servicios de inteligencia, porque investigué en la DITBA y en la DITBA estaba la información del pedido, porque habían investigado a cada uno de los integrantes de la comisión. Es terrible, pero bueno, era a esa época, como pasaba así. Así pude contar la historia de muchos y que se iban sumando cada vez más. Aparece el caso de Beatriz Quiroga. Beatriz Quiroga era un cuadro político de la Universidad de La Plata, de la San Quintín, era integrante de la FAP, Fuerzas Armadas Peronistas. Después se integran a Montonero junto con su marido. Su marido es asesinado en lo que es más conocido por el libro La Casa de los Conejos. En La Plata tenían una casa donde vendían conejos. En realidad la constituyeron para vender conejos, pero en realidad atrás fue la imprenta clandestina más grande, donde se hacía la revista Evita Montonera. El allanamiento a esa casa
En el allanamiento lo asesinan a Porfirio, el esposo de Beatriz Quiroga. Y ese mismo día es el día que se roban a Clara Nay, que seguimos buscando. Clara Nay, la hija de la fundadora, de la nieta, de fundadora de Plaza de Mayo de La Plata y de la provincia de Buenos Aires. Clara Nay todavía sigue desaparecida. Hubo un operativo muy grande en Varela, se llevaron a muchos compañeros, se llevaron un montón de compañeros que militaban en el Partido Comunista Marxista-Leninista. Todos ellos habían estudiado en el Santa Lucía, era lo que los unificaba. En el Santa Lucía se había armado el centro de estudiantes del Partido Comunista Marxista-Leninista y disputaron con la UES de Montonero. Esta historia no está contada. Yo la estoy recién ahora recuperando, pero todavía no la pude terminar de armar para contar. Esos chicos, el operativo se llamó el operativo Escoba, y ahí se llevaron a muchos compañeros de acá al centro clandestino del banco. Algunos desaparecieron desde el banco y otros los encontraron enterrados en Mar del Plata porque habían podido escapar y se rajaron a Mar del Plata y volvieron a caer en Mar del Plata. Y está el caso de los 3 hermanos Zurita, 3 hermanitos que estudiaron los 3 en la escuela 11. Ellos vivían pegados a la escuela 11. Martín y Bocuzzi. Claro, sobre Bocuzzi, el primer terreno después de la escuela 11, la casa de los Zuritas. Así que el lado de este lado daba con atrás de la escuela. Papá Zurita, pediatra de quién. ¿Cómo? Papá Zurita, pediatra de alguno de ustedes. No. Pero sí, era un médico muy famoso. Encontré un informe del Servicio de Inteligencia sobre Zurita y dice, debe ser comunista, porque va a los barrios y si no tienen plata los atiende igual. Terrible. Terrible. Bueno, estos 3 hermanitos, los 3 son militantes del Partido Comunista Marxista-Leninista, caen en ese operativo en distintos momentos. El operativo no fue en un solo día, fue en distintos momentos. Y encontramos que la mamá era maestra de la escuela 11. En la misma escuela donde estudiaron los chicos. Y les leo esto porque es muy fuerte, porque esa mamá maestra que le desaparecen 3 de los 4 hijos y uno se esconde, el más chiquito de todos se esconde y no los pueden agarrar. Está vivo, ahora está viejito y enfermo, pero está vivo. Ella muere de tristeza y el marido también. Ella le escribe una carta en el 82 donde reivindica, no sé si alguien se anima a leerla, porque Yo la leo, dame que la leo. Reivindica a sus hijos. Sí, yo la leí, ahí te digo, hombre. Encontramos, mientras buscamos eso, encontramos a Lucía Zwica. Lucía Zwica nunca trabajó en Varela, profesora del Politécnico de Berazategui. Son secuestrados los 2, ella y el marido. ¿Y por qué la pusimos en el libro? Porque Lucía es liberada, entre comillas, de la comisaría Quinta de La Plata. Está el archivo donde le dan la salida, pero esa misma noche aparece un auto incendiado sobre la avenida Eva Perón, al fondo, sobre la ruta 53, llegando ya a la ruta 6, con 2 cuerpos, el del marido de ella, Jorge Carabello, y el de una mujer sin DNI. Él aparece tirado el DNI 20 metros después del auto y es enterrado en el cementerio de Varela, él con su nombre y apellido y ella como NN. Y el otro día hablamos con la hija y Sofía pudo recuperar el cuerpo de los 2, porque el juez hizo buscar
quienes habían sido enterrados ese día en fecha tentativa, y aparece él y una mujer como en N. Por lo tanto, después el equipo de antropología forense recupera su identidad. Susana Mercedes Bouluc Cor, militantes de La Plata, PRT ERP, trabajó en la 501 y en la escuela 16. Ya en la 501 pudimos encontrar la documentación, todavía nos falta el de la escuela 16, pero porque no pude ir. Acá cerquita, pasando por la ruta 2, pasando Molino, ¿cómo se llama? Marlingham. Ahí se produce un enfrentamiento en el 75, que eso no está contado acá, porque ninguno de ellos tres fueron a la escuela de Varela, pero lo cuento porque es la zona. Un enfrentamiento entre 3 jóvenes y la policía. Se tirotean durante todo el día, están en una casa operativa del LERP, se tirotean todo el día y a la noche llega Muñoz, el teniente Pascual Muñoz. El teniente Pascual Muñoz era el jefe del regimiento 7 de La Plata, y confirma que estos jóvenes que estaban ahí tenían secuestrado a un empresario, era gerente de la empresa Isaura. Y Muñoz da la orden de bombardeo a la casa. Así que bombardean la casa y matan a los 3 jóvenes secuestradores y al empresario. Uno era estudiante del Politécnico, otro era estudiante de la escuela Belgrano de Berazategui, y estamos ahí. Ayer hablé con el marido de Loaiza, que es la otra chica que muere, y que no me quedó en confirmar en qué escuela estudiaba, pero no es Varela. Cuento esto porque Muñoz es el primer intendente de la dictadura. Muñoz asume la intendencia de Varela el 24 de marzo del 76 hasta el 15 de junio del 76. 3 meses. Muñoz tenía una característica. Aparte de ser el jefe del regimiento 7, es el jefe de inteligencia de toda la zona sur. ¿Por qué digo esto? Nosotros, cuando encontramos la cuenta donde se pagaba todos los servicios de inteligencia, también encontramos que Muñoz fue el jefe del operativo en el año 79 de lo que se llamó el operativo Murciélago. El operativo Murciélago era el operativo para secuestrar a todos los muchachos de Montoneros que venían en la contraofensiva montonera. Lo enjuiciamos 2 meses antes. Del 21, estábamos ya saliendo de la pandemia, nosotros íbamos al juicio, podíamos ir 5 o 6 nada más familiar, porque no nos dejaban entrar por la pandemia. Y tenían que ir los militares enjuiciados, presenciar el inicio del juicio, después se retiraban. Un día nos llegó Muñoz y encontramos con que cuando entramos un crespón. Había entrado gente vinculada a él y él había muerto ahí, sí que no lo pudimos enjuiciar. Todos los demás fueron después condenados a perpetua, pero a él no lo pudimos, se murió antes. ¿Leo? Sí. Bueno, para que tengan idea, esto es como dijo Cristian Luis, la mamá de Zurita, ¿sí? De los 3 hijos desaparecidos. Ella escribió esta carta, Lea Blanca Brochi, de Zurita, en 1982. Escrito de amor, dolor y tremendo orgullo, de una madre de Plaza de Mayo, que además fue maestra de Florencio Varela, dirigido a la comunidad y a sus 3 hijos detenidos desaparecidos. Mis hijos desarrollaron su infancia en felicidad y se formaron en un hogar ejemplar que se consagró a ellos.
Su padre, médico, pediatra, biomaestra, le brindamos una educación humanista basada en el amor al prójimo. Tuvieron como rasgos característicos la bondad y la generosidad. Fueron buenos alumnos, cumplidores y estudiosos, y así fue corriendo su infancia y su adolescencia. En la escuela secundaria hicieron un culto a la amistad. Siempre apoyaron al que más lo precisaba, brindándole la ayuda necesaria del tipo que fuere. Naturalmente alegres, participaban de distracciones estudiantiles, bailes, paseos al aire libre, excursiones, partidos de fútbol y otros deportes. Formaban grupos para leer, estudiar y escuchar música. Realizaron con naturalidad las actividades normales de su edad y de la época que les tocó vivir. Al finalizar sus estudios secundarios ingresaron a distintas carreras que luego abandonaron porque sufrieron desengaños. La universidad elitista los defraudó porque en ella percibieron las profundas diferencias sociales y así fue que se determinaron resignando su porvenir a luchar por un ideal de igualdad social donde a todos se les dé las mismas oportunidades. Escucharon el clamor y las angustias de los pobres, los obreros, los estudiantes, los olvidados de todos, la voz de quien no puede hablar o es silenciado. El avance económico que ha experimentado nuestra sociedad les demostró que sería imposible desarraigar la extrema pobreza y mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. Se forjaron en una recia personalidad, íntegros, nobles de espíritu, incorruptibles, en una profunda sensibilidad. No les interesaba el dinero ni los lujos, solamente crecieron sus alas en ideas de una profunda humanidad. Ellos pudieron irse del país, porque así se los pedimos, pero entendieron que no hacían nada malo y se quedaron. Se sacrificaron por sus ideales y compañeros. Corrieron su misma suerte, desaparecidos. Cuando relataba esta carta tan dolorosa, tan terrible, tan desgarrante, tuve que contenerme porque es muy difícil para los adultos y para ustedes, pero cuando voy contando lo que ellos hacían, escuchaban música, disfrutaban con amigos, es un poco lo que hacen ustedes hoy. Para que tengan idea, acá nomás, en la escuela 11, en el instituto, en Villa Batione, es donde vivían, son lugares que ustedes también deben recorrer, son lugares que hablan y por eso es muy bueno que estos relatos sean escuchados, para que cobremos dimensión que esto pasó acá nomás, en los lugares que transitamos todos los días, que recorremos, que compartimos en el andar de esta ciudad. Por eso es tan importante y tan dolorosa las palabras de esta mamá y de este relato tan terrible, de esto que hoy nos trae Luis acá a la escuela. Hay muchos más casos, podemos estar... piense que esta investigación me llevó 3 años y cuando publiqué el libro empezaron a contarme por el Facebook y a llamarme por teléfono para contarme nuevas historias. Quiero contar 2 o 3 más. Elena Gallinet Abinet. La mamá de Elena era docente, su papá era mecánico, vivían en La Rioja, militantes montoneros. Su abuela era dirigente sindical, docente de APM. Cuando la cosa se pone muy complicada en La Rioja, pueblos chicos, se vienen al conurbano. Ella trabaja como profe en varias escuelas de Moreno, de Morón. El otro día le hemos reparado el legajo a ella en la Dirección General de Escuela. Es detenida, los dos son detenidos, y ella es traída al pozo de Banfield. En el pozo de Banfield tiene su niña. Elena fue apropiada por el hermano del responsable del pozo de Banfield, que también era subcomisario.
¿Por qué lo cuento? Porque el comisario estaba casado con una maestra, que era de aquí de Varela, que era aquí cercana, del barrio Rocío. Y a ella, y la traían a Elena a presentar, a visitar a la abuela, entre comillas, que era la madre de la apropiadora. Así que ella la traían al Rocío. Yo hablé con Elena. Elena no se acuerda porque ella la recupera cuando tiene 8 años. Es la primera Es niña. la primer niña recuperada nacida en cautiverio. Y la recuperan de acá de Varela. Entonces, por eso me la cuentan algunos vecinos, que no voy a decir los nombres de los que me contaron la historia. Y después empezamos a investigar y pudimos. En el Instituto 54, donde está ahora el Instituto Superior de Formación Docente, ahí estaba la Escuela 2. En la Escuela 2 trabajaba como maestra Elena Rinaldi, militante peronista de Quilmes, que es secuestrada y es llevada al pozo de Quilmes. Su marido muere el día que los secuestran, se resiste y lo matan ahí. Igual le desaparecen el cuerpo. El otro día, el año pasado, se lo contábamos a los futuros maestros, que ahí, en esas aulas, trabajó Elena. Y hace un tiempito atrás estaba recorriendo mi barrio porque estaba buscando el caso de Benítez. Benítez era un albañil del barrio de San Martín que militaba en el armado de la asociación sindical, que era la UOCRA. Piensen que la UOCRA, el secretario general de la UOCRA era del 601 de inteligencia, capaz que siga siendo, que es el mismo secretario general que puso la dictadura en ese momento, que está hoy, Gerardo Martínez. Benítez no lo podíamos encontrar porque está mal la dirección. Decía bien la calle, pero decía mal el número. Entonces, un día recorriendo, iba volcando, hasta que llegué a unos muchachos que estaban charlando en la esquina y le digo, mira, estoy buscando un caso de un allanamiento. Me dice, acá enfrente. En vez de 105 era 1050. Le faltaba un 0. Así que bueno, golpeé las manos, me atiende la esposa, me dice, sí, acá asesinaron al papá de mi marido. Sale el marido y me empieza a contar la historia. Terrible, esa no está contada acá. Cuento esto para poder entender otras cosas. Me dice, sí, mi papá era militante, además de militar en el armado del sindicato de constructores, de albañiles, militaba en la unidad básica que estaba acá a la vuelta, sobre la avenida Hudson. Bueno, a mi papá lo asesinan ahí mismo, lo hacen correr, se esconde detrás de un gallinero de un vecino, lo descubre un perro y la patota lo asesina ahí mismo. Y le pregunto, ¿y dónde era la unidad básica? Me dice, acá a la vuelta, porque militaba con Don Miller. Don Miller, digo, no tengo ningún Miller en el listado. Me dice, sí, acá en la esquina. Entonces voy a la esquina, golpeo las manos y me dice la señora, no, yo vine acá en el 83, Don Miller ya estaba muerto. O sea, había muerto. Y le digo, ¿y tenés algún dato? Me dice, no, quedaron los hijos, pero él era de la fuerza. Raro, ser de la fuerza, ser asesinado. Yo pensé que estábamos hablando de algún ajusticiamiento. Así que empecé a investigar, investigué. En el CEL hay un informe de Don Miller. Don Miller era militante peronista, era el jefe de la unidad básica de ahí de barrio Hudson, era de la Policía Federal. Y en el 73, con la avenida de Perón, le asignan la responsabilidad de custodiar a Perón. Hay un intento de levantamiento contra Perón y de asesinato de un sector de la policía,
y él se pone del lado de Perón, era peronista. Por lo tanto, muerto Perón, lo echan de la fuerza, se queda sin trabajo y va a trabajar a una agencia de seguridad. En la agencia de seguridad, un tiempo después, es contratada para hacer desaparecer a los revoltosos de la comisión directiva interna del sindicato aceitero de Molinos Río de la Plata Avellaneda. En estos días está el juicio, nos contaba ayer Pablo Yonto, de todos esos compañeros. Y él se niega. Entonces es detenido, llevado a la comisaría y aparece muerto una semana después en una zanja, con varios balazos. Entonces, digo, qué raro, porque sigo investigando y descubro que el secretario general del sindicato de aceiteros de Avellaneda vivía en el mismo barrio San Martín y aparentemente participaba de la misma unidad básica. Y entonces empiezo a investigar la vida de Marcos Vázquez, también en un allanamiento secuestrado ahí en el barrio San Martín. El barrio San Martín la casa de él estaba frente a la escuela Carlos Pellegrini, a una cuadra, justo en la esquina. Lo secuestran ahí, se lo llevan de ahí, lo torturan primero y lo desaparecen. Y entonces había algo que no me estaba cerrando, me faltaba algo, como, bueno, eran todos de la misma unidad básica. Y entonces cuando empiezo a investigar los juicios, descubro que al hijo no solamente lo asesinaron a Miller, Mercedes Miller, sino además el hijo estaba haciendo la colimba y lo secuestran y lo desaparecen. Que también era alumno de la escuela 2, donde hoy es el instituto. Tenía 15 años cuando terminó, encontramos los papeles, tenía 15 años cuando terminó la escuela primaria y a los 21 estaba haciendo el servicio militar a los 20 y lo desaparecen. Así hay muchas historias, no quiero aburrirlos con todas las historias, pero sí seguimos buscando a los hijos, la hija o el hijo de Silvia Chan y de Ángel Yula. Era una parejita que se conoció en la escuela 11, el otro día encontramos todos los papeles, en la escuela 11 hicieron la primaria juntos, terminaron la escuela 11, uno en sexto A y el otro en sexto B, después fueron a Santa Lucía juntos, hicieron la escuela secundaria, ahí se ponen de novio, se casan, apenas terminan y son los dos secuestrados el mismo día. Y ella estaba embarazada de 4 meses. Así que se sigue buscando la niña. Las abuelas siguen manteniendo que esa niña se está buscando, como el caso de Mirta Gerelli, que también estaba embarazada. Bueno, no sé qué más contarle. No mostramos el video. Claro, por eso. Yo quiero hacer un aporte. Cuando estuve leyendo el libro, llevé el libro a la casa de mi hermana. Cuando estaba leyendo el libro, llevé el libro a la casa de mi hermana. Mi hermana estudió en la 11 y después ella hizo el secundario a la noche, que era el Silvio Desi, que antes estaba ahí. Y mi hermana y mi cuñado, bueno, ellos siguen reuniéndose con la primaria, bueno, ellos se conocieron en la escuela, estuvieron de novio desde los 12 años, creo, y siguen casados todavía. Y se acordaban ellos, apenas leyeron el nombre de un profesor que vos mencionás ahí, que es Ramón. ¿Ramón? De Ramón. Ay, no encontré nada ellos más. Se acordaban de él, que era profesor de la escuela y que un día no vino más a la escuela, no fue más a la escuela. Y bueno, lo que vos mencionás ahí es que a él lo habían nombrado titular y nunca fue a tomar el cargo de titular. Sí trabajaba en la escuela, pero nunca fue a tomar el cargo de titular, bueno, porque estaba evidentemente desaparecido. No sé
tenemos dudas. Ah, Porque no lo encontramos como desaparecido, mira. así que parece que se exilió, se rajó, claro, se fue. pero no encontramos ningún otro dato de él. Ah, ellos se acordaban. Y se acordaban también de los hermanos que eran compañeros de ellos, de los hermanos Lepore. Claro, se acordaban claro. de los hermanos Lepore, que también fueron jóvenes que fueron desaparecidos. Así que, bueno, la verdad que con mi hermano y mi cuñado ellos leían y decían, bueno, sí, claro, ahí están muchos desaparecidos, No, y después para terminar, porque si no, cuando terminé, antes de ver el video, cuando terminamos la investigación, ya estaba terminando, me acordé y digo, no puede ser que no pueda escribir nada sobre los pibes que fueron a la guerra. Entonces me acordé de Javier, mi compañero que estaba delante mío, Javier Kovac. Javier, el otro día fui a llevarle el libro y le decía, no cuento todas las maldades que vos me hiciste en la escuela, pero jugábamos, tenía 17 años y no pidió prórroga, así que fue al servicio militar, terminó el año que le correspondía y 3 días después lo convocan nuevamente porque inició la guerra el 2 de abril y él va a Malvinas. Así que acá está contando la historia, no la quiero contar porque cada que la cuento la lloro mucho, pero Javier, está Diego, Rubén Darío Gómez, que es un pibe que acabamos de encontrar el viernes en los papeles en la escuela 13. Ese fue mi compañero de secundaria. ¿En serio? Sí. Él después Darío fue mi compañero de secundaria y después él cuando vino de Malvinas empezó a trabajar en el Banco Provincia de Berazategui y ahí fue compañero de mi cuñado. Así que bueno, él falleció así trágicamente rapidísimo, pero sí fue mi compañero de secundaria. En el comercial. En el comercial, en la Escuela Nacional de Comercio. Alicia Costriciani, profe del comercial, está desaparecida. Era militante del PROA y fue secuestrada en el operativo que secuestran al papá de Gilla Lo Giurato. Gilla Lo Giurato es una médica muy reconocida, que es la directora del hospital del Rossi, ¿no? De La Plata, y es la responsable de Derechos Humanos en el Ministerio de Salud. Y desde ahí pudo armar, cuento esto porque es muy importante, que en cada hospital de la provincia de Buenos Aires hay 2 médicos especialistas para extracción de sangre en caso de dudas sobre la identidad. El ADN. Eso para hacerse el ADN. Y a Alicia cae en ese operativo, cae el papá de Gilla, el tío, el hermano del papá, la novia del papá y el hermanito de 16 años en ese operativo. Bueno, cuento lo de Gómez, otro Gómez, Rubén Gómez, que fue mi compañero en la Carolina, donde vivía mi vecino, que fue a la guerra, y de Alejandro Martín, que muere tristemente, porque no tuvo la suerte que tuvieron Javier y Rubén de conseguir trabajo. Por lo tanto, vendía en la calle, después de la guerra, vendía estampitas, pedía plata en la calle, en el colectivo, un veterano de guerra, y bueno, terminó con la tristeza de una vida hecha mierda. Bueno, creo que nada más, no sé, después todo... El video. El video, vamos a ver el video. El video tiene que ver con ese relato de ese narrador popular que cuenta, que es por... Lo muestro porque ahí empieza la investigación, realmente. Cuando vemos ese video que lo cuentan,
advertencia fumante no se fuga para atrás, se fuga para adelante. El diablo tiene la colina que no la puede ocultar, por más difícil que te pongas, se te va a notar. Yo soy todo lo que recuerdo, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre lejos y todos, entre fantasmas cansados. La verdad del perro fiel que vive en toda la casa, que mueve a quien no lo atiende. Teresa preparaba todos los días. Se escucha al fondo.